al Señor. Amén. Creo que Dios se revela a través de este libro. ¿Lo creéis? Siempre nos lo dice nuestro pastor. Creo que Dios se revela a través de todo el libro. 66 libros tienen un solo mensaje: Cristo. Todo apunta a Cristo. ¿Qué pasa? Que vivimos tiempos tan duros y tan difíciles que la Iglesia se ha convertido en antinomianista. Es decir, no creen en toda la palabra. Creen solamente en una parte de la palabra, que es el Nuevo Testamento, y tiran por el suelo el Viejo Testamento. De hecho, dicen que Cristo vino y que el Viejo Testamento no tiene validez, o no hay que cumplirlo, que somos nuevos testamentales. Y me volví loco porque tuve visita semanas pasadas en mi casa y me dijeron estos, yo no he estado, han estado mis padres, mi mujer, y me puse a buscar y a investigar, aunque uno lo sabe, pero me puse a investigar conforme a la Escritura, llamando al pastor Mar, que lo sabe, que lo he machacado estos días. Pastor, necesito entenderlo, necesito hacerlo. Hemos hecho videollamadas y lo que voy a hablar hoy es de fundamento. Otra cosa no, sino lo que nosotros ya sabemos. Voy a compartir algo que hoy día en las iglesias ya no se predica, en muy pocas iglesias se predica, y que cada día son muy pocos los que creen en lo que voy a compartir. Y creo que el diablo hace que la iglesia no cree en el fundamento, porque un cristiano sin fundamento es un cristiano que si viene el aire para allá, se lo lleva para allá. Entonces, para que nosotros podamos tener fundamento bíblico y raíz, debemos empezar desde el principio de la creación y creer en ello. Creo que lo que dijo Moisés es más importante que lo que dijo Charles Spurgeon. Creo que lo que dijo Jesús es más importante que lo que dijo Calvino o lo que dijo Lutero, o creo más al Señor que a todos los hombres que han existido durante el cristianismo. Hoy día las iglesias se mueven por doctrinas, por lo que dicen las cabecillas de las iglesias. Hoy día las iglesias se mueven por teologías, por doctrinas que a veces no te llevan a la verdad que es Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque nací y crecí hasta los 27 años en una religión ortodoxa, y la religión ortodoxa tiene sus teólogos. La iglesia evangélica tiene sus teólogos. Luego la iglesia evangélica está la pentecostal, está la baptista, está la adventista, están los mormones. Cada quien tiene una doctrina y sus teólogos. ¿Por qué? Porque cada quien interpretan la Biblia conforme a ellos le agradan, no conforme está escrito. No, hermano, pero no. No existe teólogo ni doctrina. La doctrina es Cristo, lo escrito. Y vamos a leer un texto que me agredieron con él. Leeremos un texto que 90% de las iglesias de mi país, me atrevo a decirlo, creen en este texto, pero que está fuera del contexto. Creo con todo mi corazón que 90% de la iglesia evangélica
creen este texto tal y como está escrito y no se pusieron a investigar y a estudiar el contexto de este texto. Y cuando uno dice que creemos en la ley, que creemos en los mandamientos, que sin esto no hay vida, te dicen, eres judío. Y es un texto muy conocido. Bueno, hay varios textos que a mí me atacaron y me mandaron, mira esto, mira lo otro. Me lo mandaron, yo me fui al pastor, mira pastor, esto es lo que... Yo lo entiendo, pero no sé explicarlo. Y el pastor empezó conmigo desde el principio. Como he dicho antes, son textos fuera del contexto y leemos lo que todos los antinomianistas creen y nos atacan con estos textos. Y me gustaría que te quede en tu corazón, porque cuando alguien te dice este texto, sepas darle la respuesta, no conforme la doctrina ni conforme la enseñanza que te enseñó a ti un hombre o una mujer, sino conforme a lo escrito. Cuando entra la escritura ya no tiene poder Mark. Cuando entra la escritura ya no tiene poder la iglesia del camino. Cuando entra la escritura ya no tiene poder Betania ni nadie, porque escrito está. El antinomianista es creencia de los creyentes. Es decir, el antinomianita es lo que cree un cristiano. Y fíjate cuál es la descripción. Creencia de los creyentes que dicen que no están obligados a obedecer la ley moral de Dios, especialmente los mandamientos bíblicos. Y ellos dicen, argumentando unos pocos versículos, y que Dios a través de la gracia perdona todos los pecados y que no hay mandamiento, que solo hay gracia, rechazando la ley moral de Dios. Estos son las iglesias hoy día. Abrimos nuestras Biblias en Romanos 10, versículo 4, que es con este versículo que vinieron y otro más de Gálatas, vinieron y me atacaron a mí personalmente. Fíjate lo que dice este versículo. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este texto, sacado del contexto, parece ser que diga que la ley se terminó cuando vino Cristo. Vuelvo a leer. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es un texto que lo agarran los antinomianistas, las iglesias que no creen en nada, solamente creen en estar libres, en que son salvos, y te lo mandan a ti para que te pueda atacar de alguna manera. Pero os digo algo, no son ellos, sino es el diablo a través de ellos. Este texto, sacado del contexto, parece que diga que la ley se terminó cuando vino Cristo. Pero siempre hay un pero. Pero cuando uno se pone, estudia y le interesa en verdad, me interesa saber qué quiere decir el apóstol con este versículo. Cuando uno se pone en verdad y estudia las escrituras antiguas, se da cuenta que el verbo que dice fin, cuando lo traducieron del griego al español, en el griego está escrito como tenos, que traducido es propósito, límite o meta. Es decir, en otras palabras, tenos significa que la meta, que el límite, que el propósito es Cristo. Porque el propósito de la ley es Cristo. Porque la meta
de la ley es Cristo, porque el límite de la ley es Cristo para justicia a todo al que cree. ¿Veis cómo cambia el sentido de la palabra por una traducción que la hicieron mal traducida? Y cuando el pastor me enseñó esto, me volví loco. ¿Pero qué dices? Es que hay un pastor que lo sigo mucho, que es Sugel Michelel, que es un hombre que explica esto. Y este hombre dice que la ley de Dios para nosotros es un GPS. Es un GPS, pero no tiene motor. Es decir, es un GPS que aunque te dé las coordenadas, no tiene motor para llevarte ahí. El GPS para nosotros son las leyes del Señor. El GPS nos da las coordenadas, la ley y los mandamientos te dice dónde está Cristo, y lo que te lleva a Cristo es la gracia. Ahora, la gracia sin el GPS, sin las coordenadas, sin el límite, porque la ley enseña a Cristo, no tiene valor y no tiene significado y no tiene propósito y no es válida. Primero creo que debo poner y recordar el fundamento de lo que nosotros, la Iglesia del Camino, creemos. La Iglesia del Camino cree que solo somos salvos por gracia. ¿Amén? ¿Creéis esto, que somos salvos por gracia? Eso significa que no hay ningún hombre que pueda cumplir los mandamientos y sea salvo por cumplir los mandamientos. No lo hay y no lo ha habido en la Biblia. Y no hay ningún ejemplo de semejante cosa. Sí, es verdad que dice la Biblia que Job, Zacarías, Abraham, es verdad que fueron salvos porque guardaron los mandamientos, aunque la Biblia dice que eran temerosos, rectos, pero fueron salvos por gracia, no por guardar mandamientos. Los mandamientos limpian, la ley del Señor limpia el presente, el futuro, incluso el pasado. Pero ningún mandamiento borra el peso del pecado. ¿Entendéis que los mandamientos te enseñan el pecado? Y voy a hacerlo más fácil. ¿Qué es el pecado? ¿Qué dice la Biblia que es el pecado? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. ¡Ostras! Pero qué fuerte. ¿Que no creo en la ley ni en los mandamientos? Pues entonces no tengo pecado. Porque la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley, actuar contrario a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo que soy cristiano? No creo en los mandamientos, no creo en la ley, entonces ¿puedo pecar? Porque no hay pecado. Y lo que decía, que el único que nos puede borrar el pecado es la sangre del Cordero, que fue inmolado en la cruz por mí y por ti, hermano. El sacrificio del Cordero lleva al cielo, ¿lo creéis? Amén. Nosotros, la Iglesia, creemos que solamente somos salvos por gracia. Pero la gracia viene en un pack. No creemos que somos salvos por guardar los mandamientos, sino solamente somos salvos por gracia. Porque los mandamientos nos enseñan el pecado y la gracia nos salva. Los mandamientos nos lo enseñan, la ley nos enseña, nosotros vemos el peligro, las coordenadas, nos apartamos y Él nos salva. Hoy día dicen, y vengo de una iglesia así, y enseñan que el Viejo Testamento ya no tiene validez.
A mí me han enseñado que somos cristianos nuevos testamentales y que el Viejo Testamento son historias y que ya no tiene validez para que yo sea salvo. El Viejo Testamento ya no tiene validez. Y eso no es así. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Pues hay muchos libros que hablan de Israel, de matanzas, de historias, de profetas, pero no solamente es esto. El Antiguo Testamento es más que esto. El Antiguo Testamento es igual de importante que el Nuevo Testamento. Una pregunta, ¿te has preguntado de dónde habla Cristo? Cuando Cristo hablaba, ¿de dónde hablaba Cristo? Del Antiguo Testamento. ¿Es verdad o no? Ahora, digo más, ¿de dónde hablaba Pablo? ¿De dónde hablaba Pedro? ¿De dónde hablaba Apolo? ¿De dónde hablaba Juan? ¿De dónde hablaban los primeros apóstoles de Cristo que decían, escrito está? ¿De dónde se alimentaba la primera iglesia? No, es que el Viejo Testamento no es válido. Perdona, ¿pero qué dices? Nosotros somos nuevo testamentales y la ley, los profetas, el Antiguo Testamento ya es pasado, ya no nos sirve de nada. ¿Pero estamos locos o qué? Los primeros cristianos, ¿qué leían? El Nuevo no existía. Leían el Viejo Testamento. Hermanos, los antinomianistas se han llenado las iglesias de ellos. Hay muy pocos y bendito sea el Señor por los siervos que predican la Escritura. Bendito sea el Señor por los hombres que han dado la vida para que la Escritura tiene poder, para que la Escritura tenga poder. Es brutal porque el fundamento del primer siglo de la iglesia era el Viejo Testamento. Y es brutal que hoy día la iglesia que dice que es iglesia no crea en las leyes, en los profetas, en los mandamientos y en el Viejo Testamento. La ley y los profetas, cumplido por Jesús, Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley. Se dice que el Antiguo Testamento está invalidado y que se anula, que ya no es válido. Es lo que hoy día la mayoría de las iglesias predican, pero luego son hipócritas porque cuando trata de hablar en la iglesia de algún mensaje se van al Viejo Testamento y predican del Viejo Testamento. Porque la primera iglesia, manténtelo aquí, si te viene a alguien a predicarte, la primera iglesia se alimentaba del Viejo Testamento. Los primeros discípulos se alimentaban ¿cómo? ¿Qué leían? Las Escrituras del Viejo Testamento. Si alguien te viene a decir que no hay ley, que no hay mandamiento, ciérrale la boca y dice, te reprendo, Satanás. ¿Qué es lo que leían mis hermanos antepasados que murieron por dar la vida por Cristo, por las Escrituras? Es más, lo único que leían, lo único que había no era ni teología, ni doctrina de X, de Y, no. Ni escuchaban mensaje de X, de Y, no. Biblia. Y esto me llama mucho la atención porque he encontrado en la palabra del Señor, y siempre nos dice la misma Biblia, que lo que Pablo predicaba, los hermanos chequeaban, buscaban a ver de dónde sacaba Pablo estas palabras. Fíjate, dice el libro de Hechos 17,
Cuando Pablo predicaba a los de Berea, que era una ciudad, ellos examinaban todas las palabras que Pablo las hablaba. Versículo 11 dice, todos los días examinaban las Escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas predicaba era cierto. Hechos 17, versículo 11, por favor. Es decir, Pablo hablaba de la palabra del Antiguo Testamento y la iglesia chequeaba. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibían la palabra con toda celosidad, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas... ¿Qué Escrituras escudriñaban si no existía el Nuevo Testamento? Yo he escuchado en la antigua misión que el Antiguo Testamento pasó y eso era para los que eran antes y que ya no tiene validez. A lo mejor para ellos sí es así, pero para nosotros que nos unimos y creemos que no hay diferencia entre los primeros cristianos y nosotros sí creemos que el Antiguo Testamento tiene validez. La Biblia dice de ella misma que la suma de su palabra es la verdad. ¿Cómo? Que la suma de su palabra no es media, sino suma de su palabra es la verdad. Si yo creo solamente en el nuevo y no creo en el viejo, creo en una mentira. Y es mentira lo que predico y lo que hago, porque la suma de toda su palabra, de los 66 libros, lo dice la Biblia, es la verdad. Es muy fuerte. No es una cosa sí y otra cosa no. Si alguien le quita a esta verdad una parte, ¿qué pasa? Que es una mentira. De hecho, lo dice la Biblia. Si alguien quitare una coma, es anatema. La suma de las palabras de los 66 libros es la verdad. Queda claro, hermanos, que si el Antiguo Testamento tenía validez para Pablo y para Pedro, tiene también validez para nosotros. Amén. Cuando lees Romanos, Primera de Corintios, te habla con textos del Antiguo Testamento que son profecías cumplidas o que son profecías que todavía no se han cumplido. Ya no entiendo nada, pero como que no creemos en el Viejo Testamento, leemos el Nuevo y vemos como del Viejo se cumple y el libro de Romanos está lleno de ejemplos del Viejo. Es que no tiene sentido. Mira, hay algo que a veces la iglesia es tan hipócrita que cree en el libro de Apocalipsis que es una copia del libro de Daniel. De hecho, el libro de Daniel se llama el Apocalipsis. Pero se ha llegado a tanta hipocresía, a tanta maldad, y hacen lo que ellos quieren para que les sea fácil de vivir un cristianismo que nadie les toque. Pero cuando Cristo vino, Cristo hizo lo mismo con los doctores, con los sabios de la ley. Creo con todo mi corazón y creo que nuestra iglesia tiene para nosotros el Antiguo Testamento un total vigor, esplendor y poder. Creo con todo mi corazón que el Antiguo Testamento es válido. No desvalidamos nosotros y nuestra iglesia el Antiguo Testamento. Pero ahora hay personas que dicen, bueno, si vosotros creéis en la ley, me lo han dicho, pero ¿qué pasaba antes de Sinaí? ¿Sabéis lo que es el Sinaí? El monte de Sinaí, donde Moisés recibe los 613 preceptos del Señor, donde Moisés escribe la ley con su dedo
para el pueblo judío. Y hay gente que ha venido y me ha dicho, pero bueno, si tú crees en la ley, ¿y antes de Moisés qué había? Mírate si son gente incapacitada, mírate si son gente inmoral. ¿Había ley antes de Moisés? Moisés subió al monte y todos sabemos la historia y ha escrito el Señor con su dedo los mandamientos. Eso es un antes y un después. La gente entiende o pregunta que antes de Sinaí había ley. ¿Antes de Sinaí o después de Sinaí? Después de Sinaí la ley queda escrita, pero antes. Y dice el libro de Hebreos que Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Pero ¿por qué dio Abraham el diezmo si la ley no estaba escrita? Porque en la ley se ha escrito, pero Abraham, ¿dónde se fijó si no había ninguna escritura? José, el príncipe de Egipto, cuando estaba delante de la mujer de Potifar, ¿os acordáis? Que él interpreta, si yo me acuesto con ella, adúltero. No estaba ninguna ley escrita, pero él interpretó que si se acuesta con la mujer de Potifar, adulterará. Repito, no había ley escrita. Job, en el libro más antiguo de la Biblia, dice la Biblia que él sacrificaba para sus hijos. Si no había ley de sacrificio, ¿cómo que Job sacrificaba para sus hijos? Es muy simple, hermanos. Fíjate si son cerrados de mente, porque mira, desde que el Señor hizo a Adán en el huerto del Edén, el Señor hablaba con Adán. Es decir, había una ley que aunque no estaba escrita, había una ley moral dicha. ¿Os acordáis de Caín, de Abel, cuando mató a su hermano, que vino? No había ninguna ley, no mates a tu hermano. Pero él sabía por sí solo, porque Adán le enseñó, porque Dios le hablaba, no hagas esto, no comas del árbol, porque de todo árbol podrás. No, los mandamientos, no hagas esto, no hagas lo otro. Había ley del Señor, aunque no estaba escrita, pero ellos dicen que ¿dónde está la ley? ¿Que os dais cuenta cómo tuercen la palabra para demostrar y dar validez y no dar validez al Viejo Testamento, a las leyes del Señor? La ley siempre ha estado, solamente que en el monte de Sinaí el Señor la ha escrito con su dedo. Y ahora, la gente, los antinomianistas dicen que los antiguos se salvaron por la ley y que nosotros somos salvos por gracia. Y eso no es así. Fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Noé era un hombre justo, un hombre que guardó al 100% lo que el Señor le mandaba. Noé lo guardaba y cumplía con lo que el Señor le mandaba. Fíjate lo que dice la Biblia, Génesis 6:8. Noé fue el salvado porque halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero ¿cómo que Noé fue salvo por gracia? Sí, ¿por qué Noé fue salvo por gracia? Porque guardaba lo que el Señor le mandaba. ¿Os estáis dando cuenta cómo se avergüenzan las iglesias que creen estas tonterías, que no hay ley? Noé fue salvo por gracia. ¿Por qué? Porque guardaba lo que el Señor le mandaba. Aunque no estaba escrito, él escuchaba la voz de Dios y Noé, mira, haz esto, haz lo otro, haz un arca. La gente se reía de él. ¿Por qué? Porque guardaba lo que el Señor le mandaba. Y fue salvo, ¿por qué? Por gracia. ¿Qué es la gracia? Guardar mandamientos. Es increíble la facilidad que tiene uno en la palabra si la busca.
No, pero que nosotros ahora somos salvos por gracia, que no guardamos ley ni mandamientos. Hipócrita, no has entendido nada. Así es. Las teorías de las iglesias evangélicas hoy día dicen que la ley fue modificada, o mejor dicho, cambiada. Y los hay, y lo dicen y lo sabes porque te lo han dicho. No, que Cristo vino a cambiar la ley. Porque mira, Cristo ha dicho esto y Cristo cambió. Mentira. No puede ser posible. Dios es un hombre hecho y derecho. Lo que el Señor dice se cumple. El Señor no cambia las cosas. Así es. Porque dice la palabra que Dios no es hombre para mentir. Lo que Él dice lo cumple. Los preceptos de Dios no cambian. Dios tiene un plan A y no cambia B, C. No, el mismo plan. Por eso el Señor no cambió en el plan A, sino mandó a Cristo para que se cumpliese el plan A. Él no cambió. Así es. Ellos dicen que Cristo cambió la ley. Esto es falso. Cristo dijo, yo he venido a cumplir la ley. Amén. Vámonos por favor en Mateo 5. Mateo 5, versículo 17. Presta atención, ¿quién habla aquí en Mateo 5, versículo 17? Fíjate, ¿quién lo habla? No lo habla ni Mark, ni Nicolás, ni Iker, No, lo habla Cristo. ¿Crees en lo que dice Cristo? Amén. Fíjate lo que dice. No penséis... 5:17, Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar. ¿Qué significa el verbo abrogar? Romper, quitar, cambiar. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. ¿Cómo que Cristo vino a cambiar la ley? ¿No es que esto ha cambiado, que vino Cristo? ¿Quién habla aquí? Cristo, hipócrita. ¿Por qué dices que Cristo cambia la ley? Pero ¿hasta cuándo da vigencia Cristo a la ley? ¿Hasta cuándo? Hasta que el cielo y la tierra pasará. ¿Ha pasado el cielo y la tierra, hermano? No. Sigue vigiendo la ley, sigue estando fuerte, sigue estando la ley con autoridad. Porque lo dice Él. Pero fíjate si leemos el versículo 18. Ponme el otro versículo. 19. Sí, el versículo 19, perdón. Dice así. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que las haya y las enseñe, este será llamado grande. En el reino de los cielos. No entiendo la iglesia, ¿qué lee? Así es. Y luego si nos vamos, es que es brutal, luego si nos vamos y nos vamos en el versículo 21, pon el versículo 21, versículo 27, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Versículo 27, y ahora os explico, versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Estos son los textos que utilizan los necios, los sinvergüenzas que dicen que Cristo vino a cambiar la ley. ¿Y por qué? Y ahora lo explico. Utilizan los necios para que digan que Cristo cambió la ley. ¿Qué cambió Cristo? Atentos, ahora voy a comentaros una historia que lo tenéis que saber todos, y más nosotros los que fuimos en Israel. Había en Israel dos maneras de aprenderse la ley, el Torá. Una leída y la otra cantada o recitada. ¿Y por qué dos maneras? Porque no todo el mundo sabía leer. Por eso existían los doctores de la ley que sabían leer.
Y luego los que le escuchaban tenían, es mandamiento del Señor en Deuteronomio, lo dice, no recuerdo el versículo, pero dice que los niños de la mañana recita la ley, de la noche recita la ley, mientras que andes, átate la ley a tu mano derecha. Y los israelitas sabemos cómo se atan los cordones con la ley textualmente y recitan la ley. Es decir, los niños, hace tiempo atrás yo dije que los niños de Israel son muy sabios porque desde pequeños están poniéndose a aprender la Torah. ¿Por qué? Porque no sabían leer todo el mundo. Están los doctores de la ley, los que sabían leer, y luego estaban los que recitaban los que los doctores decían. Ahora, bueno, ¿y por qué tiene que ver todo esto, hermano? ¿Por qué dices esto? Los intérpretes de la ley, fíjate cómo Cristo los llama, la Biblia los llama, los intérpretes de la ley provocaban algo que se llamaba Mistam, que es la interpretación hablada de la Torah. Lo que ellos interpretaban, no lo que ellos leían, lo que estaba escrito. Por eso que Cristo les dice, intérpretes de la ley. No lo que ellos leían, lo que estaba escrito, sino lo que ellos interpretaban de la ley. Y ahí entran donde los necios dicen que Cristo vino a cambiar la ley. Cuando el Señor habla estas palabras, dice así. Cristo, cuando habla estas palabras, dice así: oísteis que fue dicho. Cristo le dice al pueblo judío: oísteis que fue dicho. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban a los doctores de la ley lo que ellos decían. Cristo no dijo, oísteis que fue escrito. No, porque la gente no sabía leer. Oísteis que fue dicho, no matarás. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. ¿Por qué? Porque le interpreten de la ley, pensaban que adulterar es acostarse con una mujer. Vino Cristo y dice, adulterar es mirarla y codiciarla. Cristo no cambió la ley en su enseñanza, sino mejor dijo, vino a cambiar lo que ellos interpretaban de la ley. ¿Entendéis el contexto? Que muchos dicen, no, es que Cristo vino y ahora cambió. Si antes adulterar era acostar, ahora dice Cristo que mirar. No. Es que ellos, los intérpretes de la ley, interpretaban así, que tienes que acostar. Y Cristo vino y dijo, no es así. No es así. Mirar, codiciar a una mujer, es como si te has acostado con ella. Cristo vino a guardar lo escrito, no vino a cambiar lo escrito. ¿Entendéis? Es muy fuerte. No, claro, es que no matarás. Ellos no mataban, pero luego vino a Cristo y lo mataban, lo envidiaban, guardaban rencor, hablaban mal de él. ¿Qué dice Cristo? Hablar mal de tu hermano es matarlo. Cristo no vino a cambiar la ley, sino vino Cristo a guardar lo que estaba escrito. Cristo vino a cambiar lo que ellos decían. Es que es brutal cuando yo entendí esto. ¿Os dais cuenta? Cristo vino a guardar lo escrito. Oísteis que fue dicho, les decía Cristo. ¿Quién ha dicho esto? Los doctores de la ley, porque ellos interpretaban según sus conveniencias. Juan 8, versículo 31. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero Señor, ¿qué verdad? Nosotros no somos esclavos de nadie, los escribas y los fariseos. ¿No sois esclavos de nadie? ¿Y me queréis matar, hijos del diablo? Lo mismo pasa hoy día con la iglesia. Cena del Señor una vez al mes. ¿Por qué? Porque fue dicho. ¿Quién lo ha dicho si no está escrito? Cena del Señor una vez al mes a las 10 de la mañana. ¿Está escrito esto? No, pero es que si todos lo guardan, yo tengo que guardarlo. Hipócritas. Cristo no vino a cambiar la ley, vino a guardar lo escrito. Y es brutal esto, porque cuando uno se pone a estudiarlo, te das cuenta que hemos vivido tantos años en una mentira. Hemos vivido tanto tiempo en una mentira. Jesús lo que viene a cambiar, a proponer, a modificar,
es lo que estos intérpretes de la ley decían, no lo que estaba escrito. Porque ellos dicen, no, el Señor vino a cambiar. No, 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 no. El Señor vino a cambiar lo que los intérpretes de la ley interpretaron, no lo que está escrito. ¿Por qué la Biblia dice Cristo escrito está? ¿Por qué Pablo dice escrito está? Porque ellos interpretaban lo que a ellos les convenía, sepulcros pintados. ¿Entendéis? Es muy fuerte. Cristo vino a cambiar no la ley, sino la interpretación de la ley. A avergonzar. Por eso lo querían buscar, matar. Por eso a usted y a mí estamos en la boca de todos los demás. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en lo escrito. No creemos en las interpretaciones de no sé qué pastor que le vino un ángel y le dijo. No. Él está hecho carne, el verbo hecho carne, escrito. ¿Quién es la escritura? Cristo, lo dice Juan. Hoy día la iglesia, y termino ya, hoy día la iglesia, hermanos, vive por interpretaciones, por sentimientos. Viven no por lo escrito, sino por, no, es que mi doctrina, es que Cristo ha venido a romper las doctrinas. Cristo ha venido a romper con los intérpretes de la ley. Cristo vino a validar lo escrito. Amén. Así que si algún antinomianista viene y te dice que la ley no tiene validez, rómpele la cara con la palabra y dile que Cristo vino a cumplir la ley. Cristo es la ley. Amén. Y que no hay gracia sin ley. La ley, los mandamientos nos enseñan el pecado, es el GPS, nos enseña lo malo y la gracia nos salva. Amén. No hay otro mensaje, es fundamental. Es que, mira que Cristo les dice, ¿oísteis que fue dicho no adulterarás? Porque los doctores de la ley enseñaban que adulterar es no acostarte. Pero dice Cristo, pero escrito está, que si has mirado a una mujer y la has deseado en tu corazón, y has adulterado. ¿Qué cambia Cristo aquí? No cambia la ley. Cristo da vigencia a la ley. Cristo se guarda a la escritura. Es lo que pasa hoy día en estos charlatanes de la fe, en estas iglesias, que interpretan y dicen, ¡oh! Van vestidos en ropa larga, de traje, suben arriba y predican. Hermano, si no hay escritura en tu vida, te irás al infierno, tú y toda la congregación. Y no hay otra cosa que aprendimos de este loco llamado Mark. Nos enseñó Biblia, nos quitó las escamas de los ojos, que es leer, 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 leer. Lo llaman de demonio, de judaizante, lo quieren matar. Hablan de él. Es normal, lo mismo hacían con Cristo cuando Cristo sois sepulcros pintados, sin vergüenzas, que interpretáis la ley como os da la gana. Escrito está. El Viejo Testamento tiene validez. ¿Habéis visto cómo con versículos cambian que Cristo es fin de la ley? No. Ahí tengo un diccionario griego-español. Luego os lo enseño. Cristo es el principio de la ley. No hay otra cosa. Y fíjate qué fuerte que Cristo no vino a cambiar la ley. Cristo es la ley, Cristo es la palabra, Cristo es la escritura. Él no cambió. Él no cambia, dice la Biblia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero mira que somos hipócritas y hemos vivido en ello y hemos convivido con ello, pero estábamos ciegos. Él no cambia absolutamente nada. Quien interpreta que Jesús cambió el mensaje del Antiguo Testamento por uno del Nuevo Testamento está interpretando que Dios se modifica, que Dios no es perfecto y que Dios es mentiroso. Y eso no es así. La Biblia dice que Dios es soberano y solamente tiene un plan perfecto
y el hombre y la mujer debe estar sometido a este plan perfecto. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Cristo acusaba por lo escrito siempre. ¿Cómo acusaba Cristo a estos hombres que se creían que sabían? ¿Qué les decía Cristo? Escrito está. ¿Os acordáis de aquel hombre que se fue a las 12 de la noche a buscar al Señor y, Señor, ¿qué debo hacer? Escrito está que debes nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Era un sacerdote, un hombre que sabía leer la ley, pero él la interpretaba según a él le agradaba, no según estaba escrito. Nicodemo. El viento pasa de un lado a otro. ¿Pero qué tengo que hacer, Señor? ¿Meterme de nuevo en los vientres? Ay, Nicodemo, nacer de agua y del Espíritu es nacer de nuevo. Todos los doctores de la ley interpretaban la ley y enseñaban la ley no como estaba escrito, sino conforme a ellos les convenían. Y te digo más, Cristo no rompió el Shabbat, Él rompió la interpretación del Shabbat, del sábado. Y con esto ya termino y lo explico. Él dijo, el sábado se ha hecho dueño de vosotros. Y el sábado fue hecho para vosotros, porque el hombre no está hecho para el sábado, sino más bien el sábado está hecho para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el Shabbat es para descansar como Dios lo hizo. La palabra dice que el Señor trabajó X días y un día descansó. Ahora, ¿qué pasa? Que estos doctores de la ley hicieron del sábado algo incompetentes. Ellos restringían la libertad, había una serie de reglas, restricciones, el hombre no podía hacer esto, lo otro, No, Cristo vino y les dijo, el sábado ha sido hecho para el hombre. El sábado es el día de descansar, de estar con la familia, de buscarlo juntos. Y si hacemos culto el sábado, gloria al Señor. No somos adventistas para creer que si no guardamos el sábado no somos salvos, no. Nosotros sí guardamos un día de reposo. Y si es sábado, si es lunes, da igual, hay que guardar el Shabbat. Si hacemos culto el sábado, gloria al Señor. Si lo hacemos el domingo, gloria al Señor también. Y os acordáis que cuando Cristo andaba y hacía milagros el sábado, decían los hipócritas de la ley, pero que este es el día del Señor. Pero Cristo es todo, hermano. Aleluya. Y lo mismo que pasaba en aquella época, pasa hoy día. Las iglesias estamos igual. Mira que Hebreos 5 dice que Cristo es la sombra de lo que ha de venir. Se repite la historia. Ya no hay judíos ni griegos. Todos somos cristianos nuevos testamentarios. Pero muchos llamados, pocos escogidos. Hermanos, es una locura lo que es la verdad. Si alguien te viene a enseñarte el texto de Romanos, coge tu Biblia y dale una bofetada y dice, estudia, hipócrita. Porque nos lo compartió el pastor el domingo pasado. Si no hay ley, no hay pecado. ¿De qué soy salvo si no hay pecado? Pero que la ley nos enseña el pecado y no somos salvos por guardar la ley. La iglesia del camino no se salva por guardar la ley, sino somos salvos por gracia. Porque Él murió en la cruz en mi sitio y por su sangre somos salvos. Pero si guardamos los no de Dios. Porque el Señor a quien ama le manda. El Señor a quien ama le dijo el Señor a Adán, el primer hombre, de todo árbol comerás, pero de este no. ¿Por qué se lo dijo? Porque lo amaba. Que el Señor nos ayude a entender estos principios fundamentales de nuestra fe. Y que no escojamos versículos fuera del contexto y los hay muchos versículos, como este los hay muchos, en Gálatas, a mí me atacaron, me mandaron mensajes, pero que no me voy a poner a discutir con nadie.
Yo quiero que mi casa, que nosotros, nuestra familia sepa esto, y a ellos no os pongáis a discutir, sino decirle que escrito está. Amén. No es lo que ellos interpretaron, que Cristo es fin de la ley, sino es lo que estaba escrito. No es como tradujeron, sino como estaba. Por eso no hay traducciones 100% correctas. Por estas las primeras traducciones se han comido palabras para bien y lo han hecho para mal. Así es. Domus, que lo traducen como siervo, es esclavo. Lo hemos dicho 1000 veces. Antes todo el mundo decía esclavo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Traducieron como siervo para que no trafiquen con gente, porque utilizaban la Biblia para traficar con personas. Vamos a hacerlo para bien, ponemos siervo, pero en un siervo y un esclavo hay una gran diferencia. El siervo cobra, el esclavo ama. Somos sus esclavos. Amén. Amén. Dios mío, gracias. Gracias. Gracias porque Gracias. creemos en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Creemos que el Viejo Testamento tiene vigencia y tiene poder. Y que sin el Viejo Testamento no podríamos vivir. Sin el Nuevo Testamento tampoco. Creemos en los 66 libros, Dios mío. Y creemos en tu palabra que dice que tú has venido a cumplir la ley. Y el que me ama guarda la ley y cumple los mandamientos. Creemos en todo ello. Creemos que cuando los salmos hablan de la palabra, cuando en los salmos hablan de 2000 años, cuando escuchaban a Cristo, creemos que leían el Viejo Testamento, y creo con todo mi corazón que debemos leerlo, porque debemos conocer la ley entera para que podamos ser salvos por gracia. Te damos gracias por tu gracia, Gracias. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén a su palabra.